En cuanto la oficina principal anunció mi ascenso oficial, toda la planta estalló en cólera. Los mensajes empezaron a inundar mi teléfono y mi ordenador. Felicidades, Alan. El nuevo vicepresidente tiene que invitarnos a unas copas. Alan por fin consiguió el primer puesto. Las notificaciones del chat grupal estaban como locas. Estaba a punto de entrar al chat cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era el departamento de administración, que me pedía que asistiera a una conferencia de prensa urgente de la empresa a las 3 de la tarde. El presidente en persona anunciaría mi nuevo cargo como vicepresidente de planificación estratégica. Ni siquiera había asimilado del todo la noticia cuando mis compañeros me agarraron y me llevaron a la sala de descanso. Alan, empecemos la celebración temprano. Deberías haber sido vicepresidente hace años. Llevo demasiado tiempo diciendo que es injusto. Me reí y agité la mano. No seas tonto. Cada uno tiene su trabajo, y yo solo hago lo que la empresa necesita. Al decirlo, sentí una oleada de emoción. Este era mi 12º año en la industria. Había ascendido de planificador junior a gerente de proyectos, y luego de gerente a director de departamento. Me había esforzado muchísimo para convertirme en la persona que conocía los planes de la empresa al dedillo. El ascenso tardó en llegar, pero me sentí seguro. Miré la captura de pantalla del anuncio en mi teléfono. Alan Foster fue ascendido a vicepresidente, encargado de la planificación estratégica y la coordinación de recursos humanos. Me temblaban un poco los dedos al leer el mensaje. Había esperado tanto este día. Para asegurarme de estar listo para la conferencia de prensa, fui a la sala de registros del edificio administrativo para preparar mi discurso y los materiales. Ya era experto en desenvolverme con fluidez en el sistema interno de la empresa. Este ascenso significaba que también estaría a cargo de algunos asuntos de RRHH. Así que planeé descargar el organigrama y la tabla de distribución de puestos más recientes para mostrar nuestros planes de expansión del equipo. Tras iniciar sesión en el área de acceso privado del sistema, busqué por puesto para obtener la información de todos los jefes de departamento actuales. Mientras se descargaba el archivo, hice clic distraídamente en la lista de despidos del trimestre, principalmente para comprobar algo relacionado con la mejora de los recursos. Fue un clic casual, pero mi mano se quedó paralizada sobre el ratón. Vi mi nombre en la lista de despidos. Ahí estaba, Alan Foster. Enviado por Daniel. Me quedé en blanco y la sonrisa desapareció al instante. El sistema mostró que la solicitud se envió el viernes pasado a las 7:26. Ese día estaba de viaje de negocios en Chicago. Sara fue quien se quedó hasta tarde en la oficina para manejar los datos financieros. Me había dicho que tenía que trabajar hasta tarde ese viernes, y Daniel estaba con ella, ayudándola a revisar los informes. ¿Daniel? La joven asistente de Sara. Todos en la empresa sabían cuánto lo cuidaba, pero aunque intentara ayudarlo, ¿cómo podría una asistente que solo llevaba 3 meses tener el poder de influir en mi trabajo? Rápidamente hice clic en los detalles. Page. La sección de notas decía, carece de alineación estratégica. Se recomienda el despido. ¿No parecía una frase típica de un formulario de despido? Como si ni siquiera se molestaran en cambiar la redacción. Mi mente estaba acelerada, pero mis acciones se calmaron. Hice clic en el flujo de trabajo de aprobación y confirmé que quien lo envió era Daniel y que había usado el código de autorización de VP. No soy nuevo en tecnología. Ese era el código de acceso especial de Sara. Se lo dio a un asistente recién salido de la universidad, y él lo usó para despedirme. Tenía las manos heladas, pero el corazón me latía con fuerza en los oídos. No me atreví a hacer más clic y cerré rápidamente la página de acceso privado. Las palabras que acababa de ver se me quedaron grabadas en la memoria, repitiéndose una y otra vez. Enviado por Daniel, vicepresidente del código de autorización. Me obligué a contener la sensación de malestar y llamé a Sara. Contestó enseguida. Hola, Alan. Estaba a punto de escribirte. La conferencia de prensa está lista. Son las 3 de la tarde. El presidente lo anunciará él mismo, así que asegúrate de llegar temprano. Me costó mantener la voz firme. ¿Estás libre ahora? Estoy en la sala de registros. Necesito preguntarte algo. Claro,
Estaré allí en 5 minutos. Podría esperar 5 minutos, pero mi paciencia y mi confianza podrían no durar tanto. ¿Qué haces en la sala de registros de repente? Preguntó Sara con una sonrisa al entrar, ofreciéndome una taza de café. Me preparo para esta tarde, dije. Tomé la taza, pero no bebí. Estaba frente a la computadora, y el monitor detrás de mí, que no había apagado, seguía mostrando la lista de despidos. Me giré y la miré. ¿Estuviste en la oficina el viernes por la noche?, preguntó. Sí, asintió. Revisando datos con Daniel. ¿Por qué? Apreté la mandíbula. ¿Sabías que enviar nombres al sistema de despidos requiere una autorización de alto nivel? Hizo una pausa y luego sonrió. ¿Por qué preguntas sobre esto de repente? ¿Sabías que Daniel presentó una solicitud de despido? La miré fijamente, diciendo cada palabra con claridad. Su expresión se endureció por un momento antes de apartar la mirada. Ah, ¿eso? No te preocupes. Solo estaba jugando. Dijo que quería probar los permisos del sistema, así que lo dejé intentarlo. Respiré hondo. ¿Una prueba? ¿Te parece gracioso poner mi nombre en una lista de despidos? Anda ya. No te lo tomes tan en serio, frunció el ceño, como si le estuviera dando mucha importancia a la nada. Solo tenía curiosidad. No pensé que te asustaría. Puedes cancelarlo tú mismo. No pasa nada. La miré fijamente a los ojos. ¿Y la autorización? ¿Se la diste? Soy el vicepresidente. ¿Qué problema hay si usa mi cuenta? No conoce los procedimientos. No es que él pudiera cambiar nada, dijo con naturalidad. No seas tan mezquina. Miré a esta mujer, mi compañera durante 5 años, la persona que me había apoyado durante incontables noches de trabajo. Me llamó mezquina. Bajé la voz. ¿Tienes idea? Si no hubiera visto esta lista antes, todos los ejecutivos habrían sabido esta tarde que me despedían. Sabía que lo verías, dijo, con un tono cada vez más impaciente. ¿No revisas el sistema todos los días? Solo te estaba gastando una broma para ver si prestabas atención. Anda, deja de ser tan susceptible. Así que solo estaba bromeando y solo tuve que cancelarlo. El problema fue mío. Alan, fue solo un malentendido. No actúes como si estuviéramos conspirando contra ti, dijo frunciendo el ceño. Tienes la conferencia de prensa esta tarde. No dejes que esto te preocupe. Respiré hondo y asentí. Bien. Lo entiendo. Al ver mi acuerdo, finalmente sonrió y me dio una palmadita en el hombro. Me aparté de ella. Voy a la sala de conferencias a prepararme. Deberías venir pronto también, dijo, sin notar nada extraño mientras se alejaba. Me quedé allí, viéndola desaparecer por el pasillo, con los dedos agarrando la taza de café tibio. Cuando regresé al departamento de estrategia, mi escritorio ya estaba cubierto de cupcakes y globos de celebración. Mis colegas me rodearon para felicitarme y les sonreí cortésmente a todos. Felicidades, Alan. Por fin te toca ser vicepresidente. Nos alegramos mucho por ti. Asentí. Gracias a todos. Hoy después del trabajo invito unas copas. Justo en ese momento, Daniel se acercó con un traje azul y un ramo de flores. Alan, encargué estas flores especialmente para ti. Me emocioné mucho al enterarme de tu ascenso, dijo con una sonrisa respetuosa, pero su tono tenía un sutil matiz de arrogancia. Miré la tarjeta del ramo. De Daniel, asistente del vicepresidente. Asistente del vicepresidente. ¿Cuándo se creó ese puesto? ¿Quién lo aprobó? Porque nunca había oído hablar de él. Pareció darse cuenta de que estaba mirando la tarjeta y me explicó rápidamente, fue idea de Sara. Se decidió hoy. Dijo que de ahora en adelante te reportaré directamente y que puedo hacer cualquier recado que necesites. Esbocé una leve sonrisa. Genial. Sus ojos se movieron rápidamente. Por cierto, sobre el sistema. Lo siento mucho. No fue a propósito. Solo estaba navegando por curiosidad y no sabía cómo había llegado mi nombre a esa lista.
Lo miré fijamente, sin que mi voz transmitiera calidez. Ese tipo de curiosidad no suele ser bienvenida en esta compañía. Dudó y bajó la mirada rápidamente. Sé que me equivoqué. Espero que puedas pasar por alto mi error. Me di la vuelta y me senté, hojeando un archivo, pero tenía el corazón intranquilo. Su tono, esa frase, reportándote directamente, me provocó un extraño escalofrío. Nunca he sido fácil de reemplazar, pero en ese momento, por primera vez, sentí que mi reemplazo ya estaba elegido. 5 minutos antes de terminar la jornada laboral, apareció una notificación en mi pantalla. Estás en la lista de bajas. ¿Deseas cancelar este periodo? La solicitud se enviará automáticamente a RRHH a las 5:59. Me quedé mirando el texto rojo en la pantalla, con la mano sobre el ratón, pero no pulsé cancelar. Sabía que si lo hacía, sería como si nada hubiera pasado. Daniel seguiría siendo el nuevo asistente de Sara en la vicepresidencia. Yo seguiría siendo el vicepresidente de la empresa, y todo volvería a la normalidad. Pero detrás de esa vida normal estaba el hecho de que alguien había intentado tirarme por un precipicio sin que yo lo viera. Miré la notificación parpadeante y solo un pensamiento resonó en mi mente. Creen que no tengo el valor de irme, pero nunca me preguntaron si valía la pena. El reloj marcaba las 5:59. La pantalla parpadeó y el sistema envió la solicitud automáticamente. Su solicitud de despido ha sido procesada. Me recosté en la silla, cerré los ojos y respiré hondo. El primer día de mi ascenso, decidí irme. A las 7 de la tarde, entré por la puerta de mi apartamento y encontré a Sara ya vestida, viendo un programa de televisión en el sofá. ¿Has vuelto? Levantó el teléfono. Pedí comida de tu restaurante tailandés favorito y también compré brochetas. Tenemos que celebrar esta noche. No respondí enseguida. Dejé mi bolso y fui al baño a lavarme la cara. El hombre del espejo parecía cansado y tenía una barba incipiente. El olor a comida provenía de la sala. Regresé al sofá, donde Sara ya había sacado los recipientes para comida para llevar y me había dado un par de palillos. Por favor, señor vicepresidente, tome asiento. Tomé los palillos y forcé una sonrisa. El vicepresidente ni siquiera ha calentado su asiento, y ya está dando una fiesta. Tú, dijo riendo, cogiendo un trozo de piel de tofu. Te preocupas demasiado. Todo salió bien hoy, ¿verdad? Mira qué felices estaban todos. Sí, dije, abriendo una copa. Todos estaban muy contentos. Ella notó que mi tono era apagado y ladeó la cabeza para mirarme. ¿Qué pasa? La miré fijamente unos segundos antes de preguntarle con indiferencia. Cuando trabajaste hasta tarde en la oficina el viernes pasado, ¿dejaste que Daniel usara el sistema? Sara hizo una pausa. Su sonrisa no cambió, pero sus palillos se detuvieron por un momento. ¿Sigues obsesionado con eso? ¿No crees que debería? Alan, dijo con un tono ligeramente acusador. Estás siendo demasiado sensible. Es solo un niño que aún no se maneja bien con el sistema. Hizo clic en el botón equivocado y no te pasó nada malo. Me recosté en la silla, con la vista fija en la caja de pañuelos sobre la mesa. ¿Sabes que una vez que se presenta oficialmente una solicitud de despido, tiene que pasar por la junta? Si eso pasara, no podría limpiar mi nombre de ninguna manera. Pero lo viste, y ni siquiera lo entregaron, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Simplemente tenías que cancelarlo. ¿Por qué intentas convertir esto en un problema tan grande? La miré en silencio durante un buen rato. Abrió con naturalidad un paquete de judías verdes encurtidas y siguió comiendo. No te lo tomes todo a pecho, dijo mientras masticaba. Un ascenso es algo bueno. No dejes que un pequeño contratiempo te arruine el ánimo. Repetí en voz baja. ¿Un pequeño contratiempo? Ella asintió. Sí, Daniel no quiso hacerte daño. A veces es un poco inmaduro. No se lo guardes rencor. Solté una risita y no dije nada más. El ambiente en la mesa se sumió en el silencio. Sara comió con energía, pero yo no percibí ningún sabor. A la mañana siguiente, en cuanto llegué a la oficina, Daniel me esperaba en la puerta.
Tenía una taza de café en la mano, con una sonrisa tan educada que parecía falsa. Buenos días, Alan. Asentí, sin pensar en hablar, y empecé a pasar junto a él. Espera, ¿podemos hablar un segundo?, preguntó, apresurándose para alcanzarme, con voz suave y intencionadamente amable. Adelante, dije, deteniéndome. Miró a su alrededor antes de bajar la voz. Lo de ayer, de verdad que no lo hice a propósito. Miré sus cejas perfectamente depiladas. ¿Eres asistente? ¿Cómo accediste a la página de permisos de RRHH? Hice clic mal. Bajó la cabeza y su voz sonó ofendida. No pretendía que te despidieran. No me atrevería. Sara me pidió ayuda para buscar datos, y pensé que era una página de prueba, así que simplemente llené un formulario. Solo después de llenarlo me di cuenta de que algo andaba mal, pero el sistema pareció congelarse. No supe qué pasó después, así que simplemente lo dejé. Me miró con los ojos ligeramente rojos. Alan, te admiro mucho. Es increíble que hayas llegado a esta posición. Siempre te he considerado un modelo a seguir. Por un momento, me quedé sin palabras. Se acercó un poco más y añadió, no soy de los que traman. Si estás enfadado, puedo ir a disculparme con recursos humanos. Bajé la mirada. Simplemente no hagas clic en cosas al azar en el futuro. Gracias, Alan. Sus ojos se iluminaron al instante como los de un prisionero liberado. Sonrió y me dio el café. Este es el que sueles tomar. Recordé que te gusta con medio azúcar. Tomé la taza, deteniendo los dedos. Tenía razón. Me gustaba este café. Rara vez lo bebía en la oficina porque no quería mostrar mis preferencias a menos que alguien me prestara mucha atención. Y él llevaba aquí menos de 3 meses. Levanté la vista y me encontré con su mirada inocente, y de repente sentí un escalofrío en la espalda. Poco después de volver a mi escritorio, apareció un nuevo mensaje en mi teléfono. María, oye, tu nuevo vicepresidente adjunto tiene una vida nocturna muy emocionante. Abrí la captura de pantalla que me envió. Era una publicación de sus redes sociales, publicada a las 2 de la mañana. Daniel había publicado una foto de una cena a la luz de las velas. En la mesa había 2 filetes y 2 copas de vino tinto. El mensaje decía, gracias a ese por todo el apoyo. Por fin merezco el título de asistente del vicepresidente. A algunas caras conocidas les gustó la publicación. Varias personas comentaron. Daniel se ve más elegante que nunca. Prueba de que el trabajo duro da sus frutos. Lo lograste. Miré la foto unos segundos y de repente vi la muñeca de la mano a la derecha de la copa de vino. Llevaba una pulsera con cierre magnético, exactamente el mismo estilo del reloj de negocios que Sara siempre usaba. Hice clic en su perfil y volví a desplazarme hacia atrás. No era la primera vez que publicaba algo sutil. Algunos dicen que tengo suerte. Es porque sé a quién seguir. Mantener el ritmo es más importante que simplemente esforzarse. Hay más de un vicepresidente. Yo también soy vicepresidente interino. Cada frase fue escrita con cuidado, una mezcla de alardes que parecían genuinos y comentarios vagos, lo que hacía imposible cuestionarlo. Cerré la página, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. La reunión semanal de la empresa empezaba exactamente a las 2 de la tarde. Supuse que el tema principal del día sería mi ascenso oficial, pero en cuanto empezó la reunión, Sara se aclaró la garganta y cambió de tema. Hoy, además de anunciar el ascenso de Alan a vicepresidente, hay otro asunto de personal que tratar. Miró a la derecha de la mesa de conferencias y asintió a Daniel. Debido a la incorporación de las funciones de gestión de la cadena de proyectos al departamento de estrategia, estamos creando un nuevo puesto de asistente del vicepresidente. Daniel asumirá esta función y asistirá al vicepresidente Foster en la coordinación diaria. La sala se quedó en silencio. Unos segundos después, alguien aplaudió suavemente, seguido de un aplauso leve y disperso. Miré el rostro sereno de Sara frente a mí, sus labios curvados en una sonrisa que parecía decir, «Ya lo sabías, ¿verdad?» Entonces miré a Daniel. Tenía las mejillas ligeramente rojas y una sonrisa cortés y halagada.
Con el aspecto de alguien honrado, por supuesto. Nadie habría adivinado la verdadera razón por la que se había convertido en una persona clave de la noche a la mañana. Miré a mi alrededor. La mayoría probablemente ya lo habían descubierto, pero todos fingían no darse cuenta. Sara dijo: «Vicepresidente Foster, ¿por qué no dice unas palabras?» Me puse de pie, miré a Daniel con una mirada impasible y dije con voz tranquila: «No dejaré que mis sentimientos personales interfieran en mi trabajo, pero espero que nuestro nuevo asistente recuerde que en este puesto eres responsable de todo lo que haces». Se quedó paralizado un segundo y luego empezó a asentir con entusiasmo. «Sí, tienes razón, Alan. Tendré cuidado». La reunión continuó, pero mi mente estaba llena de un solo pensamiento. A partir de ese día, dejó de ser solo el joven asistente de Sara. Se había incorporado oficialmente al círculo íntimo como mi hombre, al menos en apariencia. En cuanto regresé a la oficina, abrí mi portátil y apareció de nuevo la ventana de notificaciones que ya conocía. ¿Desea cancelar la solicitud de cancelación? El envío se bloqueará en 72 horas. Me quedé mirando el botón un buen rato, con el dedo sobre cancelar, pero no lo pulsé. Todo había sucedido demasiado rápido, tan rápido que parecía un guión preescrito. Sara ni siquiera se molestó en fingir. Simplemente lo promovió como si pensara que no me iría, o quizás simplemente no le importaba si lo hacía. Y de repente lo comprendí. No es que no supiera lo que había hecho, simplemente no le importaba si me sentía humillada por ello. El sistema seguía con la cuenta regresiva. 8 minutos y 37 segundos para la entrega a recursos humanos. Sonreí levemente y cerré la ventana. El sábado por la mañana, la luz del sol iluminaba la mesita de noche y me despertó la alarma. El anillo de plata que llevaba en el dedo brillaba con la luz. Era el anillo de compromiso que Sara y yo habíamos intercambiado hacía 3 años. En aquel entonces, me dijo: «El día que asciendas, nos casaremos». Me reí y le respondí: «¿Y si nunca me ascienden?». Me revolvió el pelo y le dije: «Entonces te ayudaré a ascender». Durante años, nuestras vidas giraron en torno al trabajo, las horas extra, los viajes de negocios y las conversaciones sobre proyectos. Solíamos pasar las vacaciones en la oficina. Una vez pensé que éramos compañeros que avanzábamos codo con codo, que nuestra relación y nuestras carreras se fortalecían juntas. En la parte superior del álbum de fotos de mi teléfono, todavía hay una foto de un smoking. Era un vestido a medida, negro puro, ajustado y con una línea de hombros perfectamente entallada. Tomé la foto la primera vez que fui a un sastre, prometiéndome probármelo el día que me nombraron vicepresidente. «Cuando lo lleves puesto, te juro que no podré apartar la vista de ti». Eso fue lo que dijo Sara. Me sonreía, con los ojos llenos de auténtico orgullo. Guardé esa foto en un álbum dedicado y lo llamé el futuro. Nunca imaginé que el futuro llegaría tan rápido y se desmoronaría con la misma rapidez. A las 2 de la tarde, mientras organizaba los archivos del departamento, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de María. Era un vídeo. ¿Estás listo para esto? Me temo que vas a querer destrozar tu teléfono. Fruncí el ceño y abrí el vídeo. Todo empezó en una costosa tienda de trajes a medida en el segundo piso de un centro comercial. La cámara estaba un poco movida, claramente filmada a escondidas. En el encuadre, un hombre estaba de espaldas a la cámara sobre una plataforma de prueba, vestido con un impecable smoking blanco. Reconocí la línea del hombro al instante. Era la misma que tenía guardada en mi álbum. La cámara se movió ligeramente. Y Sara apareció. Estaba sentada en un sofá, con una leve sonrisa en el rostro mientras miraba su teléfono. El hombre se acercó y le preguntó algo. Ella levantó la vista y extendió la mano para ajustarle la pajarita. Era un gesto natural, familiar, con un toque de cariño. Uno que conocía demasiado bien. Así me había tocado innumerables veces. La cámara hizo zoom y vi que ambas llevaban pulseras magnéticas idénticas. Ya las había visto antes. El mes pasado, en su cumpleaños, Daniel dijo que la empresa lo regaló como regalo de aniversario para sus empleados. Pero cuando publicó una foto, el pie de foto decía: «Me encanta este gesto tan especial». No le había dado mucha importancia entonces.
Ahora me di cuenta de que ese gesto probablemente era una broma privada entre ellos. Al final del vídeo de Kiko, ella se levantó, se acercó a él y se inclinó para susurrarle algo, aunque no pude oír lo que dijo, la cercanía, la sonrisa. Era inconfundible. Contuve la respiración mientras el vídeo se detenía en el último fotograma, donde él se daba la vuelta. Esa cara. Era Daniel. Me temblaban los dedos y casi se me cae el teléfono. El vídeo se repitió una y otra vez. Lo vi 3 veces, y cada vez me quedaba más claro que el smoking debería haber sido para mí, que la persona debería haber sido yo. Cogí el teléfono y llamé directamente a Sara. Contestó rápidamente, con el ruido de un centro comercial de fondo. Oye, Alan, estoy ocupado ahora mismo. ¿Estás en una tienda de trajes? La interrumpí con una voz extrañamente tranquila. Hizo una pausa, con voz quebrada. Ah, sí. Estoy con Daniel. ¿Haciendo qué con Daniel? Ayudándolo a elegir un traje para su hermano, respondió casi sin pensar. Su hermano se casa el mes que viene y me llevó a su casa para que lo ayudara a elegir un estilo. Estaba por aquí. Se estaban probando smokines, dije. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado, seguido de una risita. ¿Sigues pensando en eso? ¿Por qué me vigilas, Alan? ¿Has estado demasiado estresado últimamente? Tengo un vídeo, interrumpí, con voz baja pero lo suficientemente firme como para detenerla. Me estabas espiando, replicó. No fui yo quien lo grabó, dije, respirando hondo, pero la imagen es bastante nítida. Le estás ajustando la pajarita, él lleva esa pulsera y sonríes. Fue un malentendido, explicó ella de inmediato. Su hermano estaba en el probador y el sastre le pidió que se probara una muestra de talla. Le preocupaba que no le quedara bien, así que le ayudé a arreglarlo. ¿Por qué siempre sospechas tanto? Me oí soltar una suave carcajada. Sara, eres una mentirosa de verdad. Suspiró, con un dejo de fastidio en la voz. Bien, sé que has estado bajo mucha presión últimamente, pero ¿puedes no desquitarte conmigo? ¿No te parece absurdo?, pregunté. Lo absurdo eres tú, su voz empezó a afilarse. Solo intentaba ser amable y ayudar a alguien a elegir un traje, y tienes que convertirlo en algo feo. Alan, ¿puedes dejar de ser tan controlador? Apreté el teléfono con los nudillos blancos. Así que tu conclusión es que soy yo la que está equivocada. Si así lo quieres ver, no puedo detenerte, dijo con frialdad. Entonces no hace falta explicarlo, dije con calma. Sara, ya terminamos. ¿Cómo que terminamos? Colgué el teléfono. En cuanto presioné la pantalla, mis manos dejaron de temblar. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla oscura un buen rato. La presión en el pecho no desapareció de inmediato. En cambio, se extendió lentamente como algo frío que me recorría el cuerpo. Abrí mis lentes de contacto y encontré su nombre, Sara. Con un suave deslizamiento, hice clic en los detalles y eliminé el contacto. Luego abrí mis mensajes, busqué a Sara, la bloqueé y borré la conversación. Eliminé todo uno por uno. Fotos, historiales de chat, mensajes de voz y vídeo, notas compartidas. Incluso me quité el anillo de plata que me regaló y lo guardé en un cajón. Con cada borrado, mi corazón se sentía un poco más pesado. Pero, curiosamente, al final, solo me quedó una sensación de claridad. Tras aclararlo todo, me recosté en la silla y me quedé mirando el icono de la empresa en el escritorio. Fue entonces cuando me di cuenta de que, durante los últimos años, no solo le había entregado mi corazón. Le había entregado el ritmo de mi vida. Y cuando más confiaba en ella, cambió de canal sin esfuerzo. Tarde en la noche, salí al balcón y abrí la ventana. Una brisa fresca entró rápidamente, haciéndome temblar ligeramente. Las farolas se reflejaban en el cristal, mostrando el rostro de un desconocido. De repente, solté una risita. No se equivocaba. Había sido demasiado lento. Volví a encender el teléfono, abrí la página del sistema y vi la línea de texto que me resultaba familiar. Su solicitud de baja se procesará oficialmente mañana a las 6 de la tarde. No me moví. El viento agitaba las cortinas y las luces de afuera parpadeaban.
Observé la pantalla en silencio, como esperando a que la cuenta regresiva llegara a 0. En ese momento, por primera vez, sentí una extraña ligereza. No era alivio ni rabia, sino liberación. A las 9 de la mañana, estaba en la oficina de recursos humanos. Michael, de recursos humanos, me miró completamente sorprendido. Alan, ¿qué es esto? Le entregué el formulario de renuncia que había preparado. Esto es oficial. Por favor, siga el procedimiento. Claramente no había oído nada y revisó rápidamente el sistema. Tras confirmar que la información era correcta, susurró, el sistema lo procesó ayer. ¿No lo cancelaste? Negué con la cabeza. No. Su expresión cambió al instante y forzó una sonrisa incómoda. La empresa no puede permitirse perderte. Eres el jefe del departamento de estrategia, el nuevo vicepresidente. ¿Por qué la repentina? No lo expliqué. Solo dije, hagamos el papeleo. Parecía que quería decir más, pero finalmente no insistió y abrió el sistema silenciosamente para procesar mi salida. Imprimir los formularios, apagar mi credencial, firmar documentos. Todo el proceso tomó menos de 20 minutos. Tras firmar la última página, dejó escapar un suave suspiro. Alan, te deseo de todo corazón lo mejor para el futuro. Al levantarme para irme, me encontré con el señor Chen, el gerente de finanzas, que acababa de llegar. Se quedó paralizado un instante al ver los papeles de renuncia en mi mano, abriendo y cerrando la boca sin decir palabra. Asentí y le sonreí con la misma naturalidad que cualquier otro día. Solo que esta vez, nadie bromeaba. Buenos días, señor vicepresidente. Mientras caminaba por el pasillo, algunos colegas levantaron la vista. Sus expresiones eran complicadas. ¿Alguien susurró, ¿de verdad se fue? Nadie vino tras mí. Nadie intentó detenerme. Sabía que ya habían oído algo. Todos estaban esperando a ver si pulsaba el botón de cancelar. Sabían desde el principio que no lo haría. Entré al departamento de estrategia y recogí mis pocas pertenencias, una carpeta, una maceta, un cuaderno y una foto enmarcada. Empaqué lentamente, cada artículo era una despedida del pasado. Antes de irme, eché un vistazo al manual del proyecto que tenía en mi escritorio, 4 años de trabajo encuadernados en su interior. En la portada, había escrito una línea para mí. No importa si los demás no lo entienden, siempre y cuando me entienda yo mismo. Apagué la computadora, recogí la caja y salí de la oficina. Apenas había llegado al vestíbulo cuando vibró mi teléfono. Era Sara. ¿Dónde estás ahora mismo? No respondí y seguí caminando. Antes de que pudiera salir del edificio, apareció en el ascensor, caminando rápido. Alan, ¿estás loco? Me agarró del brazo, con la voz baja y temblorosa. ¿De verdad no lo cancelaste? La miré con los ojos tan quietos como un charco. ¿No dijiste que era una broma? Solo te sigo la corriente. Me miró como si despertara de una pesadilla. ¿Sabes que el anuncio interno sale esta tarde? Si te vas ahora, me estás echando a perder. Ah, asentí. Pero el sistema dice que Daniel envió la solicitud de baja con tus credenciales. Ustedes dos cavaron este hoyo. Él no sabe lo que hace. Le dije que llenara un formulario de prueba, y hay que darle mucha importancia. No dije ni una palabra. Su rostro se ensombreció al instante. Lo planeaste todo desde el principio, ¿verdad? No, respondí con sinceridad. Simplemente decidí no quedarme. Alan, dijo casi apretando los dientes. Te llevas proyectos importantes. Todo el equipo, esto es una traición. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Despedirme no es una traición, pero mi negativa a cancelarlo sí lo es. Su respiración se volvió entrecortada mientras luchaba por controlar sus emociones. No es demasiado tarde para volver atrás. Puedo suavizar esto. La empresa comprenderá que fue un lapsus momentáneo. Desafortunadamente, dije, mirándola. No estoy de humor para dar explicaciones ahora mismo. Me miró fijamente y me dijo palabra por palabra, no creas que has ganado solo porque te vas. Me reí.
No intento ganar. Solo intento irme. Le quité la mano de encima y me alejé. Brillaba el sol. Crucé las puertas de cristal del vestíbulo y salí a la concurrida calle. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. Así, sin más, me fui. A las 3 de la tarde, la sala de conferencias de la empresa era un caos. Se ha recibido una notificación del sistema. El ID de empleado líder de proyecto X0373 ha sido desactivado. Reemplazo pendiente. Ese era yo. Luego llegaron alertas de permisos de revisión de datos caducados y rutas de archivos de respaldo faltantes. 5 notificaciones consecutivas paralizaron por completo a todo el departamento de estrategia. Varios líderes de equipo senior también presentaron sus renuncias, y el sistema las mostraba como pendientes de aprobación. En la sala de conferencias, el jefe del departamento de proyectos estaba pálido. ¿Qué se llevó Alan?, susurró alguien. No se llevó ningún archivo. Se llevó a la gente. 3 equipos de proyecto completos presentaron solicitudes de traslado y renuncia esta mañana. Los documentos de transferencia para puestos clave están cifrados, y solo el líder original, uno de los veteranos que se fueron con él, puede desbloquearlos. Sara estaba sentada a la cabecera de la mesa, con una expresión aterradoramente sombría. Daniel estaba sentado a su lado, hojeando documentos con dedos temblorosos, con el rostro más pálido que el papel. La señora White. Michael, de Recursos Humanos, entró con un fajo de documentos impresos. Estas son las nuevas solicitudes de renuncia presentadas hoy, incluyendo las del señor Smith, de Planificación, el señor White, de Operaciones, y la señora Sin, de Finanzas. Sara dio un golpe en la mesa. ¿Están todos locos? Están renunciando, susurró un asistente del departamento de proyectos. Dijeron que se irían a una nueva empresa con Alan. La sala de conferencias se sumió en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a hacer ruido. La voz de Daniel era débil. ¿Seguiremos teniendo la reunión semanal esta tarde? Sara se quedó mirando la pantalla, las filas de personal pendientes, los datos no disponibles y los documentos bloqueados. Sintió como si la hubieran avergonzado públicamente. Preguntó con los dientes apretados, ¿a qué empresa había ido? Nadie respondió, pero todos sabían que su apuesta más segura había fracasado por completo. Me quedé afuera del edificio de la empresa, con el sol a mis espaldas proyectando una sombra larga y definida en los escalones. Sonó mi teléfono. Era María. Respondí. Listo, me fui. Soltó una risita al otro lado. La noticia ya salió a la luz. Las capturas de pantalla del fallo del sistema interno de tu antigua empresa se están viralizando en línea. ¡Qué rápido! La gente que te acompañaba son todos líderes de la industria. Sería raro que no hicieran ruido. Nos quedamos en silencio un momento. Pasé los dedos por el borde de la caja de cartón. Su voz se puso seria. Tenemos el espacio despejado para ti. Todo el departamento de planificación está listo para acompañarte. Dijiste que traerías proyectos, así que conservé las carpetas viejas. Pueden empezar mañana. Vi pasar un autobús al otro lado de la calle, y recordé los ventanales de la nueva oficina, la cafetera y las salas de conferencias privadas. Todas cosas que ya no pertenecían a Sara. Dije en voz baja, ¿María? Sí. Gracias. Hizo una pausa, luego su tono se suavizó. Bueno, basta de sentimentalismos. Esto es una colaboración, no una obra de caridad. Me reí a carcajadas y miré al cielo. El viento me azotó la cara con algunos pelos sueltos. Hacía fresco, pero no cortaba. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. El edificio que tenía detrás parecía un escenario viejo y destartalado. Los actores se habían ido, las luces estaban apagadas y la función había terminado. Finalmente me fui. 3 días después, entré en mi nueva empresa. Ascend Strategies era una startup que María había fundado hacía 3 años con 2 viejos amigos. No era una empresa grande, pero tenía una excelente reputación en el sector gracias a varios proyectos exitosos de transformación digital. Ahora, me había ofrecido el puesto de director de operaciones,
con opciones sobre acciones incluidas. Una oferta generosa. Y lo más importante, había traído conmigo al equipo más formidable de la división estratégica de mi antigua empresa. El equipo que una vez construyó un imperio para nuestra antigua empresa ahora estaba reagrupado en un nuevo campo de batalla, con la moral sorprendentemente unida. Si no hubieras venido, estábamos a punto de desmoronarnos, dijo Richard, el jefe de departamento, dándome una palmadita en el hombro. Alan, esta vez sí que vamos a ganar. Me quedé junto al ventanal de la oficina, mirando el edificio de oficinas que me resultaba familiar al otro lado de la calle. Había trabajado allí durante 10 años. Ahora era la competencia. No me arrepiento. La sala de conferencias está lista. María te espera, dijo mi asistente al entrar en mi oficina. Aparté la mirada y caminé hacia la sala de conferencias. Nuestro primer proyecto fue un duelo directo con mi antigua firma. El cliente, Apex Group, uno de los 3 principales clientes del sector. El proyecto, una transformación digital interna, tenía un valor de 7 cifras. Había trabajado con este cliente durante 2 años en mi antiguo bufete. Ahora eran el centro de nuestra primera pelea importante. ¿Cómo quieres que sea esto?, preguntó María, mirándome. Para ganar, respondí. Ella sonrió. Me encanta lo directa que eres. Eché un vistazo a los materiales de la propuesta sobre la mesa. Pasé a la primera página de la sección de estrategia y vi el nombre de Daniel claramente impreso. Era el líder del proyecto de nuestro oponente. Dije en voz baja, perfecto. La reunión de presentación se celebró en la sede de Apex Group. A las 9 de la mañana, mi equipo y yo llegamos puntuales. Al sentarme en el pasillo, fuera de la sala de conferencias, una figura familiar apareció en la puerta. Daniel entró con unos brillantes zapatos de cuero y una carpeta en la mano. Vestía un traje blanco impecable y llevaba el pelo perfectamente peinado. Su mirada recorrió la habitación y se fijó en la mía. Por una fracción de segundo, vaciló, con un destello de pánico en la mirada, pero enseguida recuperó la compostura. Alan, sonrió. No esperaba volver a verte tan pronto. Le devolví la sonrisa. ¿El asistente del vicepresidente recibió un nuevo título? Solo una transferencia temporal para dirigir el proyecto, dijo con una sonrisa burlona y un toque de desafío en la mirada. Sara dijo que Apex es una cuenta enorme, así que necesitaba que yo liderara el proyecto. Lo miré y no dije nada. Una vez que empezó la reunión, hicimos la presentación. En el escenario, presenté la investigación de nuestro equipo sobre los sistemas antiguos de Apex Group, un análisis de los problemas de los empleados y una solución visual basada en flujos de trabajo optimizados, con IA. La lógica era clara, los datos sólidos. Varios ejecutivos del cliente asintieron con frecuencia. Cuando llegó el turno de mi antigua firma, Daniel comenzó su presentación, hojeando las diapositivas y hablando con rapidez y seguridad. Pero el contenido me resultaba muy familiar. Observé en silencio el cuadro comparativo de datos en la 6ª página de su presentación de PowerPoint. Era el marco analítico que había escrito para este proyecto en mi antigua empresa. Incluso con un nuevo diseño, la lógica del diagrama era reconocible al instante, así que incluso así de bueno era robando. Abrí la carpeta que tenía en la mano y le pasé a María una nota. Decía, iniciar plan de respaldo. Ella lo entendió de inmediato y le hizo una señal a su asistente. 5 minutos después, nuestra propuesta alternativa se proyectó en la pantalla en tiempo real. El proceso de rastreo de la cadena de suministro de Chincorte el tercer trimestre del año pasado no está en su presentación, señalé en el acto. Nuestro modelo se basa en datos del primer trimestre de este año. El tono de Daniel se tornó visiblemente nervioso. No se dieron cuenta de los problemas con el sistema externalizado de finales del año pasado. El cliente perdió más de $8 millones por eso, dije, mirando al representante. El representante pareció sorprendido. ¿Cómo lo sabía? Sonreí levemente. Uno de los ingenieros de nuestro equipo trabajó personalmente en el proyecto de rastreo de ese sistema. Puedo enviarte por correo electrónico el informe completo sobre la causa del fallo ahora mismo. Daniel estaba claramente en pánico. Empezó a hojear desesperadamente sus papeles, buscando material de apoyo, pero era evidente que no había preparado un segundo plan.
El equipo del cliente empezó a susurrar entre ellos. Uno de ellos ya había cerrado el folleto de propuestas de Daniel con impaciencia. Aproveché mi ventaja. Nuestro equipo puede completar una prueba de simulación de procesos en 2 semanas y entregar una versión demo antes de lo previsto. Si el cliente está satisfecho, podemos proceder a la implementación del sistema. ¿Puede el tamaño de su equipo gestionar el volumen de implementación de Apex?, preguntó un representante con escepticismo. Anteriormente éramos el grupo de estrategia de Apex Dynamics. El sistema interno que utilizan actualmente lo desarrollamos nosotros, respondí. El representante asintió, finalmente satisfecho. Ese sistema es realmente muy bueno. Para entonces, Daniel permanecía de pie a un lado, en silencio, pálido. Su asistente intentó discretamente entregarle una segunda propuesta, pero le temblaban tanto las manos que no pudo cogerla. Toda la pila de papeles cayó al suelo con un golpe seco. En ese instante, todas las miradas de la sala se posaron en él. Hablé en voz baja. Si mal no recuerdo, el asistente del vicepresidente no debería estar a cargo de los proyectos de sistemas, ¿verdad? Tenía la mirada perdida y los labios temblorosos. Por un instante, se quedó completamente sin palabras. El representante del cliente tomó la decisión final. Decidimos optar por la solución de Ascend Strategies. Firmaremos la carta de intención en breve. Cerré mi portátil, me levanté e hice una reverencia. Gracias por su confianza. Al salir de la sala de conferencias, vi el reflejo de Daniel en el cristal. Estaba paralizado, aferrado al borde de la mesa con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Era la primera vez que lo derrotaba con tanta facilidad a plena luz del día, destrozando la imagen que tan cuidadosamente había construido. Sin gritos, sin alardes triunfales, solo hechos sencillos que desmantelaban la fachada que había intentado mantener con tanta desesperación. Menos de 2 horas después del anuncio oficial del acuerdo con Apex Group, mi antigua empresa se sumió en el caos. Un gerente de proyecto filtró capturas de pantalla en un chat grupal interno, alegando el robo de datos de clientes y la filtración de materiales de la propuesta, lo que provocó un gran revuelo. Sara explotó en una reunión de gestión de emergencia esa misma tarde. ¿Quién demonios le dio la presentación? La sala quedó en silencio sepulcral. Nadie respondió. Están todos mudos, gritó, golpeando la mesa con la mano. Alguien murmuró. Parece que alguien modificó los permisos del sistema el mes pasado. ¿Quién aprobó el cambio? Fue Daniel, usando tu acceso de administrador secundario. El rostro de Sara palideció. Se giró para mirar a Daniel, que estaba sentado en la esquina. ¿Tocaste el sistema?, tartamudeó Daniel. Yo. Solo quería añadir algunos datos. No pensé que él. ¿Te humilló delante de todos y aún tienes el valor de hablar? Se puso rojo de ira y no pudo articular palabra. Sara se levantó furiosa. La Junta está iniciando una investigación sobre la brecha de seguridad. Puedes explicárselo tú mismo. Nadie más en la sala se atrevió a hablar. En ese momento, entró un asistente y reportó en voz baja, el equipo de Alan ya firmó el contrato con Apex. Se preparan para las pruebas en vivo. La furia en los ojos de Sara ardía aún más, pero sabía que había perdido esta ronda. Desde la noche en que perdieron la licitación de Apex, Sara dejó de responder las llamadas de Daniel. Al principio, solo le enviaba mensajes de texto con cautela, diciendo, Sara, no pensé que estaría allí. Luego, cambió a mensajes de voz, con un tono cada vez más frenético. De verdad que no era mi intención. Por favor, solo confía en mí esta vez. Pronto, la situación se intensificó a un aluvión de solicitudes de vídeo y llamadas telefónicas, todas sin respuesta. Intentó esperarla afuera de su oficina, pero ella ni siquiera levantó la vista, solo le ordenó a su asistente que retirara a todo el personal irrelevante. Parecía como si le hubieran dado una bofetada en público, con la cara roja, pero aún así logró esbozar una sonrisa forzada. Solo quiero explicarlo. El asistente lo interrumpió fríamente con 5 palabras, revisión interna, puerta cerrada. De vuelta en su pequeño escritorio, hojeó la propuesta fallida página por página, clavándose las uñas en las palmas. Era una plantilla que había copiado del ordenador de Sara, la estructura lógica, el vocabulario.
Incluso los casos prácticos eran idénticos. Simplemente había tomado prestado el marco que Alan había dejado atrás y le había dado una nueva apariencia. Nunca imaginó que Alan contraatacaría con un plan más nuevo y completo que lo dejaría completamente indefenso. Ciertamente nunca imaginó que Sarah lo descartaría como basura, expulsándolo de su oficina. No podía aceptarlo. Había soportado tanto durante años, ascendiendo desde un empleado desconocido hasta llegar a su lado, convirtiéndose en quien mejor la comprendía. Ni siquiera se tomó un día libre cuando su madre estuvo hospitalizada. Pensó que iba camino de convertirse en el hombre que la acompañaría en las reuniones de la junta directiva. Pero ahora todo se había esfumado. En la mañana del cuarto día, todo quedó al descubierto. Durante una auditoría rutinaria, el departamento legal de la empresa descubrió 17 casos de acceso con privilegios especiales al sistema durante los últimos 3 meses, relacionados con cambios de personal, evaluaciones de desempeño y solicitudes de despido. La cuenta operativa era un código de nivel ejecutivo secundario. El usuario, Daniel. El problema clave es que este código secundario se originó en la cuenta principal de Sarah White sin autorización de respaldo. La voz del jefe de asuntos legales resonó en la sala de conferencias. ¿No es un asistente junior?, preguntó el director de recursos humanos en voz baja. Sí, respondió el gerente H. ¿Con qué fundamentos presentó cambios de personal de alto nivel? Supuestamente, tenía autorización verbal de la señora White. ¿Dónde están entonces las reglas del sistema de la empresa? ¿Dónde está el control de acceso? ¿La gestión de riesgos? Nadie se atrevió a hablar. El registro de cambios de personal destacaba la recomendación de despido de Alan Foster, fechada el viernes pasado por la tarde, el día en que Sarah trabajaba hasta tarde. Además, descubrimos que el uso de estos privilegios no estaba vinculado a ningún proceso de aprobación. El jefe del departamento legal continuó, hojeando el expediente. Esto significa que un asistente junior podría eludir todos los niveles de revisión y presentar cambios directamente a nivel ejecutivo. Alrededor de la mesa, los ejecutivos intercambiaron miradas inquietas. ¿Sabía Sarah White de esto en ese momento? Los registros del sistema muestran que su cuenta nunca se desconectó durante sus operaciones, lo que significa que estuvo presente. Un murmullo recorrió a los ejecutivos mientras pasaban las páginas del expediente, que ahora parecía un documento de sentencia. Sarah, eres vicepresidenta y miembro del Comité de Seguridad de la empresa. Usted, precisamente, debería saber qué constituye una violación de autoridad. Desde que asumió el cargo, los riesgos técnicos de la empresa se han disparado, los proyectos han tenido un rendimiento constantemente inferior al esperado y las pérdidas de clientes han aumentado. Y, sin embargo, permitió que un asistente sin rango formal accediera libremente al núcleo del sistema. ¿Tiene algo que decir? Abrió la boca, pero no pudo encontrar una sola excusa creíble. La Junta ha decidido, con efecto inmediato, suspenderla de todas sus funciones. Se tomarán medidas adicionales a la espera de los resultados de la investigación interna. Al oír las palabras, la sala se sumió en un pesado silencio. Sarah se recostó en su silla, con la mirada perdida en el techo. La mujer que una vez, con tanta seguridad y desdén, había dicho que solo estaba bromeando, finalmente había perdido todo su poder. Esa tarde, una foto circuló en los chats grupales de la empresa. Fue tomada fuera de la sala de conferencias. Daniel, despeinado y con los ojos enrojecidos, gritaba histéricamente a la puerta cerrada. «Eso es imposible. No hice nada malo. ¿Qué derecho tienes a investigarme?» Solo la estaba cuidando. Estaba intentando ayudarla. 2 guardias de seguridad intentaban sacarlo del suelo. Empujó a uno de ellos, con la corbata torcida, casi tropezando. Alguien reconoció sus zapatos como una edición limitada que había estado mostrando la semana pasada. Seguía gritando, «Es mi novia. Íbamos a estar juntos. Me lo prometió». «Ya basta», dijo la voz del director de recursos humanos desde dentro de la habitación. «Daniel, espera en el pasillo, por favor». Siguió forcejeando hasta que uno de los guardias mayores lo agarró del brazo con fuerza. «No puedes hacerme esto. Soy su persona». Su voz, quebrada y distorsionada, resonó por el pasillo, como si le hubieran arrancado el último vestigio de dignidad.
A las 5 de la tarde, María me envió la foto. En ella, estaba sentado en una jardinera frente a la entrada de la empresa, con el rostro hundido entre los brazos y los hombros temblorosos. Me quedé mirando la foto unos segundos. No sentí lástima ni satisfacción, solo una profunda sensación de calma. Se acabó. El chico que siempre me había llamado Alan con tanta humildad finalmente había mostrado su verdadera cara. Guardé la foto y cerré mi portátil. Un recordatorio del calendario apareció en mi pantalla. Mañana a las 10:20, firma oficial del contrato con Apex Group. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol poniente bañaba el cristal con una luz rojiza y dorada. Y ahora, el señor Alan Foster, de Ascend Strategies, pronunciará nuestro discurso inaugural, los límites de la confianza, el riesgo y la reconstrucción en la era de los datos. Al terminar el discurso, caminé desde los bastidores hasta el podio. El auditorio estaba abarrotado. Las primeras filas estaban llenas de ejecutivos corporativos de alto perfil, inversores y medios de comunicación, con los flashes de sus cámaras parpadeando constantemente. Esta fue la cumbre de la industria digital más esperada del año. Estar en este escenario era un reconocimiento de la industria, una declaración silenciosa de estatus. Me quedé en el podio, mirando al público sin ningún nerviosismo. Detrás de mí, una enorme pantalla LED reproducía mi vídeo de presentación. Anteriormente, trabajé en una empresa líder del sector y dirigí múltiples proyectos de transformación digital. Actualmente es director de operaciones en Ascend Strategies y lidera a su equipo hacia importantes avances en varios proyectos de primer nivel. Respiré hondo y comencé mi discurso. Buenas tardes a todos. Soy Alan Foster. Hoy no solo quiero hablar de tecnología o datos. Quiero hablar del precio de la confianza. La diapositiva cambió a una tabla en blanco con solo 2 palabras, autoridad y responsabilidad. La sala quedó en silencio. Sabía que muchos de ellos estaban allí para contar una historia, y no los decepcionaría. Con el rabillo del ojo, vislumbré la tercera fila, ligeramente a la izquierda. Sara estaba sentada allí, con aspecto exhausto. Vestía formalmente, pero parecía mucho más cansada que antes. Junto a ella estaba Daniel, con un traje azul oscuro y un peinado impecable, pero que no ocultaba el cansancio en su expresión. No me sorprendió verlos. Este tipo de conferencia del sector estaba abierta al público. Además, el escenario en el que me encontraba era uno que alguna vez creyeron que jamás podría alcanzar. Cuando la luz le iluminó el rostro, instintivamente se giró. No los miré. Continué, una vez trabajé en una empresa durante 10 años. Pensé que con el tiempo se ganaba la confianza. Pasé a la siguiente diapositiva, que mostraba un diagrama de flujo de permisos de datos con enlaces lógicos complejos. Pero luego supe que una sola línea de código, una autorización temporal única, puede borrar por completo la confianza de alguien. No mencioné nombres, pero todos en el público sabían de quién y de qué empresa hablaba. Escuché un pequeño revuelo en una parte del público. La gente susurraba, algunas miradas furtivas hacia la tercera fila. Sara permaneció sentada, cabizbaja, como si no oyera nada. Daniel permanecía sentado, rígido, con las manos tan apretadas que se le clavaban las uñas en las palmas. La sonrisa había desaparecido de su rostro hacía rato, reemplazada por un silencio sepulcral. La autoridad puede empoderar a alguien para cambiar un sistema, pero también puede destruir una colaboración o incluso una relación, dije con voz serena pero firme. Un permiso mal empleado no solo destruye un proyecto, sino todo el sistema de confianza que lo sustenta. Provoca la desintegración de equipos y hace imposibles relaciones que podrían haber continuado. La pantalla mostró una captura de pantalla de noticias ahora infame. El proyecto principal de Apex Dynamics se descontrola. Autoridad gerencial presuntamente manipulada por el jefe de becarios. El vicepresidente está suspendido en espera de investigación. Una exclamación ahogada recorrió al público. Me han preguntado si me arrepiento de haberme ido. Lo que siempre he querido decir es que nunca fui yo quien debería haberse arrepentido. Observé a la multitud. Estoy aquí hoy para decirles a todos que no subestimen a los equipos profesionales y la confianza que se sacrifican tras un solo abuso de poder. Comenzó la primera ronda de aplausos. Hice una pausa de unos segundos antes de continuar.
Afortunadamente, más tarde me uní a un nuevo equipo que cree en mí y es digno de mi confianza. Hemos construido nuestros procesos, nuestros sistemas y nuestra fe mutua. La pantalla cambió a fotos mías trabajando con mi nuevo equipo. Algunos reían. Otros estaban apiñados en una mesa de conferencias dibujando diagramas de flujo con los grandes ventanales de nuestra nueva oficina de fondo. Hoy me enorgullece estar aquí y compartir esta historia porque creo que irse de cualquier lugar no es el final, sino el comienzo de una nueva decisión. Todo el auditorio estalló en un estruendoso aplauso que duró más de 10 segundos. Vi a Daniel agachar la cabeza y secarse la cara con el dorso de la mano. Lloraba de verdad, un llanto crudo y de derrota que no podía ocultar. Y no sentí nada. Me di la vuelta y salí tranquilamente del escenario. La misma noche que di mi discurso, varios medios importantes de la industria publicaron casi simultáneamente una noticia de última hora: la Junta Interina de Apex Dynamics había votado 12-1 para despedir a Sarah White como vicepresidenta. Con efecto inmediato. El comentario principal decía: por fin. Antes de que se calmara el revuelo, se filtró una captura de pantalla del acta de la reunión. Debido a la mala gestión crónica de los controles de acceso, la falta de supervisión y los sucesivos fracasos del proyecto, Sarah White dejará de ocupar ningún puesto directivo y entrará en un periodo de prueba. Esa noche, mis chats grupales estaban a reventar. ¿Viste las noticias? Está acabada. Oí que ya se mudó del apartamento ejecutivo. Probablemente Daniel se fue con ella. Las empresas contratistas ya no lo contratarán. No respondí. Simplemente silencié el teléfono y seguí preparando los materiales para el proyecto del día siguiente. El café de mi escritorio se había enfriado. Me levanté para desahogarme. Al girarme, vi un coche blanco que me resultaba familiar, aparcado en la esquina, bajo las luces de mi ventana. Me quedé allí, observando. Apenas distinguí una silueta dentro. Era ella. Estaba allí sentada, inmóvil, como esperando algo. Pero no caí. Ella necesitaba entender que ya había pasado todos los puntos sin retorno. Solo le quedaba dar vueltas sola. Sarah me pidió verme una tarde lluviosa. Llevaba una gabardina gris, parada afuera de la cafetería, abajo de la oficina de Ascend Strategies, con un aspecto inusualmente tranquilo. No me sorprendió. Alguien como ella jamás se quedaría callada mucho tiempo. Quiero hablar, dijo en voz baja, con una expresión de moderación que nunca antes había visto en sus ojos. Alan, he estado pensando mucho en lo que salió mal entre nosotros. Me senté sin decir palabra. Intentó acercarme una taza de café, pero rápidamente retiró la mano, como si se diera cuenta de que ya no tenía ese derecho. Me equivoqué, dijo en voz baja. El día que te fuiste, pensé que solo estabas siendo impulsivo. Luego te vi ganar el proyecto Apex por tu cuenta y crear una división completamente nueva. Ya no me necesitabas, ¿verdad? No se trata de necesitar o no necesitar, dije con firmeza. Fuiste tú quien cortó el hilo de la confianza. Bajó la mirada, con los nudillos blancos. Pensaba si podríamos empezar de nuevo. La interrumpí con suavidad. Sarah, no se trata de quién ganó o perdió. Simplemente no éramos el uno para el otro. Levantó la vista. En ese instante, su expresión cambió de intentar persuadirme a admitir la derrota. Ya me has adelantado, dijo. No lo negué. Sí, ahora estoy muy adelantado. No fue porque la odiara, ni porque necesitara que se arrepintiera de algo. Simplemente ya no quería ese tipo de relación. El día de la junta directiva de la nueva empresa, no vestí traje formal, solo una sencilla camisa blanca bajo un blazer azul grisáceo. Cuando terminó la reunión y el presidente anunció oficialmente mi ascenso a la junta directiva, la sala se llenó de aplausos. Mis manos permanecieron sobre mi cuaderno. Ni siquiera las levanté un segundo. No era por estar abrumado, sino porque nunca había tenido la intención de obtener nada a cambio mediante la confrontación. Todo lo que había pasado no merecía ser pagado con venganza. Simplemente estaba recuperando, paso a paso, el puesto que me correspondía. Durante el almuerzo, los empleados más jóvenes de mi departamento empezaron a pedirme a gritos que los invitara. Director Foster, ya está en la mesa. Invitarnos a algo rico no es mucho pedir,
¿verdad? No pude evitar reírme. Bien, quien se quede más tarde esta noche elige el menú. ¿No debería ser quien se vaya primero se lleva la invitación? Ahora soy director. Yo pongo las reglas. La sala estalló en carcajadas. María tocó a mi puerta. ¿Estás libre? Vamos a tomar el aire antes de la reunión de la tarde. ¿A dónde? A la playa. Me detuve un momento y asentí. De acuerdo. El viento era fuerte en la playa esa noche, levantando arena por los aires. María y yo caminábamos juntas, dejando un rastro de huellas superficiales. ¿Recuerdas la primera vez que tomamos algo aquí?, preguntó de repente. Lo recuerdo, asentí. Dijiste que emprender era una tontería, y me reí de ti por ser idealista. Bueno, ahora eres un realista que vive en un ideal, dijo. No respondí. El viento traía un aroma a sal y una calidez húmeda. Se detuvo y se giró para mirarme, con voz muy suave. Si hubiera llegado antes, ¿me habrías elegido? No respondí de inmediato. No presionó, simplemente se quedó allí esperando. La brisa marina me alborotó el pelo. Miré al horizonte, donde las nubes se agitaban como olas que aún no se habían asentado. Lo pensé un buen rato y finalmente sonreí. No habría elegido a nadie, arqueó una ceja. Ahora mismo, solo quiero elegirme a mí misma. Ella se quedó atónita por un segundo, luego sonrió también. Bien, dijo. De ahora en adelante, elegiremos nosotras mismas y caminaremos juntas. Asentí. Algunas relaciones no necesitan promesas ni respuestas. Basta con poder estar juntos contemplando el mismo paisaje. Temprano por la mañana, me senté solo en la playa, con los zapatos a un lado y los pies hundidos en la fina arena. Las olas golpeaban suavemente la orilla, una tras otra. La luz del sol se filtraba a través de la fina niebla, calentándome el rostro. Mi portátil estaba a mi lado, abierto con el nuevo plan estratégico de verano. Aún tenía algunos conceptos iniciales sin decidir, pero ya tenía una dirección general. Abrí otra carpeta con un borrador de correo electrónico que me había escrito. Alan, ¿te acuerdas de ti mismo hace 10 años? Llegó a esta ciudad solo desde un pequeño pueblo con un par de zapatos de cuero gastados, observando a la gente elegantemente vestida en el metro. Pensó que si se esforzaba lo suficiente, alguien acabaría viéndolo. Ahora ya lo sabes, no necesitas que nadie te vea. Eres digno de respeto tal como eres. Cerré mi portátil. A lo lejos, un niño construía un castillo de arena, dándole forma a sus torres con cuidado. Sus padres estaban sentados cerca, observándolo con sonrisas. Observé en silencio sus movimientos. Y por un instante, me consideré un niño. Había recorrido muchos caminos equivocados y había conocido a la gente equivocada. Pero, por suerte, nunca me abandoné. Por fin pude vivir sin intentar cumplir las expectativas de los demás. Finalmente entendí que la vida no se trata de ganar o perder. Se trata de decisiones. Elijo la persona que soy ahora. Elegí este momento de paz. La marea subió, bañándome los pies. Me levanté y me quité la arena de la ropa con cuidado. El sol ya estaba más alto, y su luz hacía brillar toda la superficie del mar. Empecé a caminar de regreso, paso a paso, cada uno firme y constante.